Nunca imaginé que encontrar a un hombre comiendo tortillas con sal, escondido detrás de un carro oxidado, cambiaría mi vida para siempre. Yo era Alma Morales Salazar, la millonaria intocable, la viuda fría que construyó un imperio sobre los escombros de su dolor. Él era Roberto García Ortega, un mecánico de manos callosas y ojos cansados que cargaba el mundo sobre sus hombros. Ese martes de octubre, cuando lo vi agachado entre las sombras, comiendo en silencio para que nadie notara su hambre, algo dentro de mí se quebró. No sabía entonces que ese momento nos llevaría a ambos por un camino de secretos, mentiras piadosas, verdades dolorosas y una conexión que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la dignidad, el orgullo y el verdadero significado de ayudar a alguien. Lo que hice después de verlo, bueno, eso lo cambió todo. Había algo en el aire de esa mañana de martes que presagiaba un cambio, aunque yo jamás lo hubiera imaginado. El sol de octubre caía implacable sobre la Ciudad de México, reflejándose en los cristales polarizados de mi Mercedes-Benz negro, el mismo que conducía con la precisión mecánica de quien ha perdido la capacidad de sentir emoción alguna. 35 años de edad, viuda desde hacía 3, dueña de una fortuna que muchos solo podrían soñar, y sin embargo, terriblemente sola, tan sola que había olvidado el sabor de una sonrisa genuina, el calor de una conversación sin interés, la textura de una vida que no fuera trabajo, números, contratos y apariencias. Ese día, había decidido hacer algo inusual, una inspección sorpresa al taller mecánico de la sucursal sur de mis concesionarias. Normalmente enviaba a mis gerentes para estas tareas, pero algo me impulsó a ir personalmente. Quizás era el aburrimiento, quizás era la necesidad de sentir que aún tenía control sobre algo tangible, algo real, más allá de las cifras en mis cuentas bancarias y los reportes financieros que firmaba sin leer realmente. Llegué al taller exactamente a las 2 de la tarde, la hora del almuerzo, perfecto para observar cómo mis empleados aprovechaban su tiempo libre. El lugar era amplio, con techos altos, y ese olor característico a aceite de motor, gasolina y metal que impregnaba cada rincón. Había aproximadamente 20 mecánicos trabajando allí, todos hombres de distintas edades, con uniformes azul marino manchados de grasa y historias escritas en cada arruga de sus rostros, curtidos por el trabajo duro. Caminé entre los autos con mis tacones Louboutin resonando contra el concreto manchado, mi traje Chanel color crema contrastando violentamente con el entorno sucio y rudo del taller. Los mecánicos me miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con ese desprecio apenas disimulado que la gente pobre suele tener hacia los ricos. No me importaba. Había aprendido hacía mucho tiempo a no buscar la aprobación de nadie. La mayoría de los trabajadores estaba reunida en la pequeña área de descanso, comiendo tacos, tortas y refrescos que probablemente habían comprado en el puesto de la esquina. Reían, conversaban, se burlaban unos de otros con esa camaradería tosca pero genuina que solo existe entre hombres que comparten el mismo tipo de cansancio. Tomé nota mental, ambiente laboral aceptable, moral del equipo aparentemente alta, pero entonces lo vi al fondo del taller, casi oculto detrás de un Chevrolet destartalado que parecía haber visto mejores días hace una década. Había un bulto humano agachado. Al principio pensé que alguien estaba trabajando, reparando algo en ese carro viejo, que seguramente estaba ahí como decoración o para piezas de repuesto. Me acerqué con curiosidad, mis pasos amortiguados por el ruido de las herramientas eléctricas y las conversaciones lejanas. Y ahí estaba él, un joven de aproximadamente 26 años, con el cabello negro despeinado y húmedo de sudor, la piel morena brillante por el esfuerzo del trabajo bajo el sol que entraba por las ventanas del taller. Vestía el mismo uniforme azul marino que los demás, pero el suyo estaba más gastado, más remendado, con parches mal cosidos en los codos y las rodillas. Sus manos, Dios, sus manos eran las manos de alguien que había trabajado toda su vida, callosas, con cicatrices pequeñas, las uñas perpetuamente manchadas de grasa sin importar cuánto las tallara. Pero lo que me paralizó, lo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante, fue lo que estaba haciendo. Roberto García Ortega, aunque aún no sabía su nombre, estaba comiendo tortillas con sal. Solo eso, tortillas dobladas,
sin nada más que unos granos de sal esparcidos sobre la superficie pálida de la masa. Las comía con rapidez, casi con desesperación, mirando constantemente hacia los lados como un animal asustado que teme ser descubierto. Cada mordida era grande, eficiente, como si no tuviera tiempo para saborear, como si comer fuera solo una necesidad biológica que debía cumplir lo más rápido posible antes de volver al trabajo. Me quedé ahí, escondida detrás de una columna, observándolo. No sé cuánto tiempo pasó, quizás fueron 2 minutos, quizás fueron 10. El tiempo se volvió líquido, viscoso, mientras veía a ese hombre joven, porque era joven, mucho más joven que yo, intentar alimentarse con dignidad inexistente. Lo que más me impactó no fue la pobreza de su comida, no. Lo que me rompió por dentro fue la vergüenza en sus ojos, la forma en que se escondía, en que se hacía pequeño, en que comía con prisa para que nadie lo viera, como si tener hambre y no poder costear un almuerzo decente fuera un crimen del que debía avergonzarse. Había algo en su postura, una mezcla de orgullo herido y resignación que me resultaba dolorosamente familiar, como si estuviera viendo un reflejo distorsionado de algo que yo misma había vivido hacía mucho tiempo, en otra vida, en otra versión de mí que había enterrado bajo capas de éxito y dinero. Terminó de comer en menos de 5 minutos, guardó la bolsita de plástico donde había traído las tortillas en el bolsillo de su pantalón, seguramente para reutilizarla, pensé, y se limpió las manos en su uniforme antes de ponerse de pie. Fue entonces cuando realmente pude verlo completo. Era alto, aproximadamente 1,80 m, con hombros anchos desarrollados por años de trabajo físico. Su rostro era angular, con pómulos marcados y una mandíbula fuerte que le daba un aire de determinación, pero eran sus ojos los que me cautivaron, oscuros, profundos, con esa mirada de alguien que ha sufrido demasiado pero se niega a rendirse. Había cansancio en esos ojos, sí, pero también había algo más, una chispa de esperanza obstinada que se negaba a extinguirse. Se estiró brevemente, dejando escapar un suspiro que pude escuchar incluso desde mi escondite, y luego caminó de regreso a su área de trabajo sin haber notado mi presencia. Cojeaba ligeramente del pie izquierdo, una lesión vieja, probablemente mal curada por falta de recursos para un tratamiento médico adecuado. Me quedé ahí, paralizada, con el corazón latiendo de una forma que no sentía desde hacía años. No era atracción, o al menos no solo eso, era algo más profundo, más visceral, era reconocimiento, era empatía, era ese dolor sordo que sientes cuando ves el sufrimiento de otro ser humano y te das cuenta de que perfectamente podrías hacer algo al respecto. ¿Pero qué? ¿Acercarme y ofrecerle dinero? ¿Humillarlo con caridad barata? Conocía a los hombres como él, orgullosos, dignos a pesar de la pobreza, el tipo de hombre que preferiría morir de hambre antes que aceptar una limosna. Salí del taller sin hablar con nadie, sin completar la inspección que supuestamente había ido a hacer. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones que no sabía cómo procesar. Subí a mi Mercedes y me quedé sentada en el estacionamiento durante 20 minutos, con las manos temblando sobre el volante. ¿Por qué me afectaba tanto? Había visto pobreza antes. México estaba lleno de ella, en cada esquina, en cada semáforo, en cada mercado. Pero esto era diferente. Esto era personal. Algo en ese joven me había tocado una fibra que creía muerta. Esa noche, en mi penthouse de Polanco, rodeada de muebles de diseñador y obras de arte que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganaba en toda su vida, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía sus manos callosas sosteniendo esas tortillas tristes. Veía su postura encorvada tratando de hacerse invisible. Veía esa vergüenza en sus ojos que me partía el alma. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Iba a averiguar todo sobre ese mecánico. Todo. Su nombre, su historia, sus circunstancias. Y luego encontraría la forma de ayudarlo sin destruir su orgullo en el proceso. No sabía entonces que esa decisión me llevaría por un camino que cambiaría no solo su vida, sino también la mía, de formas que jamás hubiera imaginado. La investigación comenzó al día siguiente. Llamé a Ricardo Mendoza, mi gerente de recursos humanos, un hombre eficiente de 48 años, con una lealtad inquebrantable hacia mí y una discreción que valía su peso en oro.
Ricardo, necesito información sobre uno de los mecánicos del Taller Sur, dije sin preámbulos, cuando contestó mi llamada a las 8 de la mañana. Joven, aproximadamente 26 años, moreno, alto, complexión atlética, trabaja en el área de reparación de motores. Hubo una pausa breve antes de que Ricardo respondiera con su voz profesional habitual. Señora Morales, hay 3 mecánicos que podrían coincidir con esa descripción. ¿Tiene algún otro dato que pueda ayudarme a identificarlo específicamente? Cerré los ojos, visualizando la escena de ayer. Cojea ligeramente del pie izquierdo. Su uniforme está más gastado que el de los demás. Otro silencio. Más incómodo. Debe ser Roberto García Ortega. Ha estado con nosotros desde hace 2 años. Excelente trabajador. Nunca ha faltado un solo día. Siempre puntual. De hecho, a menudo se queda tiempo extra sin cobrar horas adicionales. Mi corazón se aceleró al escuchar su nombre completo por primera vez. Roberto García Ortega. Necesito su archivo de personal completo. Dirección, antecedentes, referencias, evaluaciones de desempeño, todo. Y Ricardo, discreción absoluta. Esto no sale de nosotros dos. Por supuesto, señora Morales, le tendré el archivo en su escritorio antes del mediodía. Colgué y me recosté en mi silla de cuero italiano, mirando por los ventanales de piso a techo de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me importaba tanto un empleado al que ni siquiera conocía? Pero la imagen de Roberto comiendo esas tortillas solitarias seguía quemando en mi mente como hierro candente. El archivo llegó a las 11:30. Lo abrí con manos que temblaban ligeramente. Una reacción física que me sorprendió y me molestó a partes iguales. No era una mujer que temblara. Había construido un imperio empresarial. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había enfrentado a juntas directivas llenas de hombres que intentaban intimidarme. No temblaba, pero ahí estaba, con las manos trémulas, abriendo una carpeta manila que contenía la vida de Roberto García Ortega, resumida en papeles y formularios. Nombre completo: Roberto García Ortega. Edad: 26 años. Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1999. Estado civil: soltero, dependientes económicos, 3 hermanos menores. Me detuve en esa última línea. 3 hermanos menores, no hijos, hermanos, lo cual significaba. Seguí leyendo con creciente horror y tristeza. Dirección: calle Jacarandas, número 234. Colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa. Un apartamento de un dormitorio compartido con sus 3 hermanos, Sofía de 16 años, Miguel de 14 y Carlitos de 9. Educación: secundaria incompleta. Abandonó los estudios a los 16 años. Experiencia laboral previa: ayudante de construcción, repartidor de comida, lavador de autos, mensajero. Había trabajado en al menos 9 empleos diferentes antes de llegar a mi taller a los 24 años. Salario actual: 4.500 pesos quincenales, 90 pesos diarios, 90 pesos al día para alimentar y mantener a 4 personas, $70 americanos cada 15 días. Una miseria, una cantidad tan absurdamente baja que me sentí físicamente enferma al procesarla. Pero había más, mucho más. Adjunto al archivo, había un informe que Ricardo había preparado con información adicional. Al parecer, Roberto no solo trabajaba en mi taller, tenía un segundo empleo nocturno como vigilante en una bodega industrial de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana, lo cual significaba que trabajaba en mi taller de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Luego iba directo a su segundo trabajo hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Hice los cálculos mentalmente. Si trabajaba en mi taller de lunes a viernes, 11 horas diarias, y luego trabajaba como vigilante de domingo a jueves. 8 horas nocturnas se estaba durmiendo. ¿Cuánto? ¿3 horas? ¿4 como máximo? Dios mío, murmuré en voz alta, sola en mi oficina. Este hombre se está matando, pero aún no había llegado a la parte más desgarradora del archivo. En la sección de contacto de emergencia, había una nota escrita a mano por algún empleado de recursos humanos. Nota del 15 de agosto de 2024, el señor García Ortega solicitó adelanto de salario de 1 mes para gastos médicos de su hermana Sofía, adelanto negado por políticas de la empresa. El empleado aceptó la decisión sin protestar. Y justo debajo, otra nota con fecha más reciente:
Nota del 3 de octubre de 2025, el señor García Ortega preguntó si existía algún programa de becas o apoyo educativo para empleados. Se le informó que solo aplica para empleados con antigüedad mínima de 5 años. Agradeció la información. Cerré el archivo sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho formando un nudo imposible de deshacer. Este hombre, este joven que apenas era 9 años menor que yo, estaba sacrificando su juventud, su salud, su futuro, por 3 niños que ni siquiera eran sus hijos, y mi empresa, mi maldita empresa con sus políticas frías y burocráticas, le había negado ayuda cuando más la necesitaba. Me levanté y caminé hacia la ventana. Apretando los puños afuera, la Ciudad de México se extendía en todas direcciones, un monstruo de concreto y desigualdad, donde millones de Robertos luchaban cada día por sobrevivir, mientras personas como yo vivíamos en burbujas de lujo obsceno. La culpa me golpeó con la fuerza de un tren. ¿Cuántas veces había firmado reportes de negación de adelantos salariales sin siquiera leer las razones? ¿Cuántas veces había aprobado políticas que sonaban razonables en papel, pero que en la realidad destrozaban vidas? Pero la culpa era inútil. La culpa era masturbación emocional. Lo que necesitaba era acción. Volví a mi escritorio y abrí mi laptop. Durante las siguientes 3 horas investigué todo lo que pude encontrar sobre Roberto García Ortega. Busqué en redes sociales. No tenía ninguna, lo cual no me sorprendió. La gente que trabaja 19 horas al día no tiene tiempo para Facebook o Instagram. Busqué registros públicos, historias de periódicos locales, cualquier cosa que pudiera darme más información, y finalmente encontré algo. Una nota pequeña en un periódico comunitario de Iztapalapa, con fecha de hace 5 años. Familia García Ortega víctima de accidente fatal. Los señores Héctor García Mendoza, de 43 años, y María Ortega de García, de 41 años, perdieron la vida cuando el autobús en el que viajaban volcó en la carretera México-Puebla. Dejan 4 hijos, Roberto de 21 años, Sofía de 11, Miguel de 9 y Carlos de 4. La familia solicita apoyo de la comunidad para los gastos funerarios. Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir por primera vez en años. Roberto tenía 21 años cuando sus padres murieron. 21 años, apenas un niño él mismo, y de repente se convirtió en padre de 3 niños pequeños. Tuvo que dejar sus estudios, tuvo que abandonar sus sueños, sus ambiciones, su propia juventud, y 5 años después, ahí estaba, comiendo tortillas con sal escondido, detrás de un carro viejo, porque era demasiado orgulloso para dejar que alguien viera su hambre. En ese momento tomé una decisión. Iba a cambiar su vida, iba a hacer que las cosas fueran diferentes para él y sus hermanos, pero tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo de una forma que no lo humillara, que no destruyera su orgullo, que no lo hiciera sentir como un objeto de caridad. Necesitaba un plan. El plan tomó forma durante los siguientes 3 días. No podía simplemente darle dinero a Roberto. Eso sería demasiado obvio, demasiado degradante para alguien con su orgullo. Necesitaba crear oportunidades que él sintiera que había ganado por mérito propio. Llamé a una reunión con Ricardo y con Patricia Hernández, mi directora de desarrollo organizacional, una mujer brillante de 50 años que había transformado nuestros programas de capacitación. Quiero crear un nuevo programa, anuncié cuando ambos estuvieron sentados frente a mi escritorio. Un programa de becas y desarrollo profesional para mecánicos con potencial excepcional. Patricia se inclinó hacia adelante con interés inmediato. Eso es maravilloso, señora Morales. ¿Está pensando en algo interno o en asociación con instituciones educativas? Ambos. Quiero ofrecer capacitación técnica avanzada, certificaciones internacionales, clases de inglés y eventualmente becas completas para estudios universitarios si el empleado lo desea. También incluirá un aumento salarial significativo durante el periodo de capacitación, apoyo para gastos de libros y materiales, y hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente, y un fondo de emergencia familiar para situaciones imprevistas. Ricardo y Patricia intercambiaron miradas de sorpresa. Era inusual que yo propusiera programas tan generosos. Mi reputación era la de una empresaria exitosa pero fría, enfocada en números y resultados, no en bienestar social. Es una iniciativa muy noble, señora Morales, dijo Ricardo cautelosamente.
¿Puedo preguntar qué la motivó a considerar este programa? Lo miré directamente a los ojos. Porque los buenos empleados son el activo más valioso de cualquier empresa y porque es lo correcto. ¿Algún problema con eso? Ninguno en absoluto, respondió rápidamente. ¿Cuántos empleados estarían incluidos en la primera fase del programa? 1, dije sin vacilar, Será un programa piloto. Si funciona, lo expandiremos. Pero quiero comenzar con un solo empleado para poder supervisar personalmente cada aspecto. Patricia asintió, ya tomando notas en su tablet. ¿Tiene algún candidato en mente o haremos un proceso de selección abierto? Proceso de selección, respondí, aunque ya sabía exactamente quién sería seleccionado, pero con criterios muy específicos. El candidato debe tener al menos 2 años de antigüedad con nosotros, evaluaciones de desempeño excepcionales, historial de puntualidad perfecta y, esto era crucial, y debe demostrar responsabilidades familiares significativas que hagan que este programa sea particularmente impactante. Ambos anotaron furiosamente. Yo continué, construyendo las bases de mi plan. El programa incluirá los siguientes beneficios. Primero, un aumento salarial inmediato del 50%. Segundo, capacitación técnica 3 días a la semana durante horas laborales, sin pérdida de salario. Tercero, un bono trimestral de 5,000 pesos para gastos educativos familiares. Cuarto, acceso a un fondo médico de emergencia de hasta 50,000 pesos anuales para el empleado y sus dependientes directos. Y quinto, aquí venía la parte más importante. Y quinto, mentorship personal conmigo sobre gestión empresarial y liderazgo. Patricia dejó de escribir y me miró con asombro genuino. ¿Mentorship personal con usted, señora Morales? Eso es extraordinariamente generoso con su tiempo. Me encogí de hombros, manteniendo mi expresión neutral. Si vamos a invertir en el desarrollo de un empleado, hagámoslo correctamente. Quiero ver resultados, quiero que este programa sea un caso de estudio en transformación profesional. Ricardo se aclaró la garganta. ¿Cuándo desea lanzar el programa? Inmediatamente. Quiero que los criterios de selección estén listos para mañana, que la convocatoria se publique el viernes y que tengamos un candidato seleccionado para el lunes de la próxima semana. Eso es muy rápido, dijo Patricia con preocupación. Normalmente estos procesos toman al menos un mes. Tenemos los recursos, tenemos el personal, no hay razón para esperar. Además, hice una pausa dramática. Además, quiero que este programa comience antes de que termine el mes de octubre. Es importante para mí. No les dije por qué era importante. No les dije que cada día que pasaba Roberto García Ortega trabajaba 19 horas, dormía 4 y comía tortillas con sal. No les dije que no podía soportar la idea de que pasara un día más sin ayuda durante los siguientes 2 días. Patricia y Ricardo trabajaron incansablemente para crear el programa. Yo supervisé cada detalle, asegurándome de que los criterios de selección fueran lo suficientemente específicos para que Roberto fuera el candidato obvio, pero no tan obvios como para que pareciera que el programa había sido diseñado solo para él. El viernes por la mañana, la convocatoria fue publicada en todos los tableros de anuncios de nuestros 6 talleres mecánicos. Yo personalmente fui al taller sur para asegurarme de que estuviera bien visible. Llegué a las 10 de la mañana. Cuando sabía que Roberto estaría trabajando, lo vi inmediatamente, con medio cuerpo metido bajo el capó de un BMW, sus manos expertas, manipulando herramientas con una precisión que revelaba años de experiencia. Sudaba profusamente, a pesar de que no era un día particularmente caluroso. Probablemente era la falta de sueño, pensé. El cuerpo se sobrecalienta cuando está exhausto. Me acerqué al tablero de anuncios y personalmente clavé la convocatoria en el centro, donde nadie pudiera perdérsela. El encabezado decía en letras grandes: Programa Piloto de Desarrollo Profesional. Oportunidad única. Varios mecánicos se acercaron curiosos cuando me vieron junto al tablero. Yo me hice a un lado, permitiéndoles leer. Vi sus expresiones cambiar de curiosidad a emoción a decepción cuando leían los requisitos. La mayoría no calificaba. 2 años de antigüedad, eliminaba a la mitad. Evaluaciones excepcionales, eliminaba a otros tantos. Responsabilidades familiares significativas. Ahí se iban la mayoría de los que quedaban. Y entonces vi a Roberto acercarse, secándose las manos en un trapo sucio.
Se paró detrás del grupo, siendo más alto que la mayoría podía leer por encima de sus cabezas. Vi sus ojos moverse de izquierda a derecha, absorbiendo cada palabra. Vi cómo su expresión cambiaba de curiosidad neutra a algo más. Esperanza, incredulidad. Uno de los mecánicos más viejos, un hombre gordo con bigote gris, se rió con amargura. Puro cuento. Estos programas nunca son para gente como nosotros. Ya verás, van a traer a alguien de afuera, algún recomendado de algún gerente, y esto será pura pantalla. Varios otros asintieron con cinismo, pero Roberto no dijo nada. Solo siguió leyendo, sus labios moviéndose silenciosamente mientras procesaba cada línea. ¿Tú qué opinas, Roberto?, preguntó otro mecánico. Tú cumples todos esos requisitos, ¿no? Llevas aquí como 2 años o más. Roberto bajó la mirada, claramente incómodo con la atención. 2 años y medio, murmuró. Pero, no sé, seguro hay muchos que califican mejor que yo. ¿Qué mejor que tú?, exclamó el hombre gordo. Eres el mejor mecánico de este taller. Todos lo sabemos. Si alguien merece esa beca eres tú, chamaco. Deberías aplicar. Roberto negó con la cabeza, una sonrisa triste cruzando su rostro. No creo que sea para mí estas cosas. Estas cosas no les pasan a personas como yo. Me mordí el labio para no intervenir. Quería gritarle que sí era para él, que todo había sido creado específicamente para él, que merecía esto y mucho más. Pero no podía, no sin arruinar todo. En lugar de eso, di un paso adelante. Fingiendo ajustar el anuncio en el tablero, hablé en voz alta, lo suficientemente clara para que todos pudieran escucharme. Este programa es completamente transparente, dije con mi voz empresarial más autoritaria. Cualquier empleado que cumpla los requisitos puede aplicar. La selección será basada únicamente en méritos, evaluaciones de desempeño, referencias de supervisores y una entrevista personal conmigo. No hay favoritismos, no hay recomendaciones, solo trabajo duro y dedicación. Todos se quedaron callados, sorprendidos de que la dueña de la empresa estuviera ahí, hablando directamente con ellos. Roberto me miró por primera vez. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que se sintió como una eternidad. Vi sorpresa en su mirada, pero también algo más, una chispa de algo que no podía identificar. ¿Cualquiera puede aplicar?, preguntó con voz ronca. Incluso si solo tiene secundaria incompleta, especialmente si solo tiene secundaria incompleta, respondí sosteniendo su mirada. El punto del programa es ofrecer oportunidades a personas que no las han tenido, a personas que tienen talento, trabajo duro y dedicación, pero que las circunstancias les han negado acceso a educación formal. Esas son exactamente las personas que estoy buscando. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos se apretaban alrededor del trapo sucio que sostenía, y entonces, casi imperceptiblemente, asintió. Gracias, señora, dijo en voz baja. Voy a pensarlo. Salí del taller sintiendo una mezcla de triunfo y nerviosismo. Ahora solo tenía que esperar y rezar a un Dios en el que no creía para que Roberto tuviera el coraje de aplicar. Roberto no aplicó ese día, ni el siguiente, para el domingo por la noche. Yo estaba frenética de ansiedad. El plazo para aplicar era el lunes a las 5 de la tarde. ¿Y si no lo hacía? ¿Y si su maldito orgullo le impedía siquiera intentarlo? ¿Y si todo mi plan elaborado se derrumbaba porque él se consideraba indigno de ayuda? El lunes desperté a las 5 de la mañana. Después de una noche prácticamente sin dormir, me preparé con más cuidado del usual, eligiendo un traje Armani gris oscuro que proyectaba autoridad sin intimidación. Me maquillé ligeramente, algo raro en mí. Normalmente no me importaba mi apariencia más allá de lo profesional, pero ese día quería verme accesible. Quería que Roberto sintiera que podía confiar en mí. Llegué a la oficina a las 7:30 y le pedí a Ricardo que me informara inmediatamente si alguien aplicaba al programa. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba, pero eran solo llamadas de trabajo rutinarias, contratos que firmar, juntas que atender. Al mediodía, Ricardo me informó que 3 mecánicos habían aplicado, ninguno era Roberto. A las 3 de la tarde, 2 más, todavía no era él. A las 4:30, con solo 30 minutos antes de que cerrara el plazo. Yo estaba caminando de un lado a otro de mi oficina como animal enjaulado. Había invertido tanto emocional y mentalmente en este plan. ¿Cómo podía fallar tan estúpidamente?
¿Cómo no había considerado que él simplemente no aplicaría? Y entonces, a las 4:53 de la tarde, mi teléfono sonó. «Señora Morales», dijo Ricardo con un tono extraño en su voz, «Roberto García Ortega acaba de entregar su solicitud. Es el último». Llegó corriendo, literalmente corriendo al Departamento de Recursos Humanos hace 2 minutos. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro de alivio tan profundo que sentí que mis rodillas iban a ceder. «Perfecto. Programa las entrevistas para mañana. Quiero ver a todos los candidatos personalmente». «A todos, señora. Normalmente el primer filtro lo hacemos nosotros en Recursos Humanos». «A todos», repetí con firmeza. «Este programa es demasiado importante. Quiero estar involucrada desde el principio». Esa noche revisé cada una de las 6 solicitudes que habían llegado. Las otras 5 eran de buenos mecánicos, trabajadores competentes con historias decentes, pero ninguna se comparaba con la de Roberto. Su solicitud era la más simple, escrita con letra clara pero insegura, como de alguien que no está acostumbrado a escribir mucho. En la sección donde preguntaba ¿por qué desea participar en este programa?, la mayoría había escrito párrafos elaborados sobre desarrollo profesional y crecimiento personal. Roberto había escrito solo 3 líneas. «Quiero ser mejor en mi trabajo para poder darles una vida mejor a mis hermanos. Quiero que ellos tengan las oportunidades que yo no tuve. Quiero que estén orgullosos de mí». Tuve que cerrar la carpeta y tomar varios minutos para componerme. Esas 3 líneas simples me habían roto de una forma que nada más había logrado en años. Las entrevistas comenzaron el martes a las 9 de la mañana. Yo había instruido a Ricardo para que programara a Roberto como el último. A las 2 de la tarde, quería tener tiempo para pensar, para prepararme emocionalmente para finalmente hablar con él, cara a cara. Los primeros 5 candidatos fueron entrevistados diligentemente. Eran buenos hombres, trabajadores honestos, pero yo ya sabía que ninguno sería seleccionado. Esto era solo teatro necesario para mantener la legitimidad del proceso. A las 2 en punto exactamente, Roberto tocó la puerta de mi oficina. «Adelante», dije, tratando de mantener mi voz neutral a pesar de que mi corazón latía como tambor de guerra. La puerta se abrió y ahí estaba él. Pero este Roberto era diferente al que había visto en el taller. Se había cortado el cabello, todavía húmedo del gel barato que había usado para domarlo. Vestía unos pantalones de vestir negros que claramente le quedaban un poco grandes, probablemente prestados, y una camisa blanca que había sido planchada con tanto cuidado, que aún se veían las marcas de las manos, que la habían alisado una y otra vez. Sus zapatos, viejos y desgastados, habían sido lustrados hasta brillar. Se había esforzado tanto, tan desesperadamente, y algo en eso me rompió un poco más. «Señor García Ortega, pase por favor, tome asiento», dije señalando una de las sillas frente a mi escritorio. Él entró con pasos cuidadosos, como si temiera romper algo con su sola presencia en este espacio de lujo y poder. Se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta, las manos cuidadosamente colocadas sobre sus rodillas. Estaba nervioso, terriblemente nervioso, pero trataba de ocultarlo con toda su fuerza. «Gracias por recibirme, señora Morales», dijo con voz formal, claramente ensayada. «Es un honor estar aquí. Lo estudié por un momento, permitiéndome realmente verlo sin tener que esconderme. Era más joven de lo que había pensado inicialmente. 26 años, sí, pero su rostro tenía esa calidad intemporal de las personas que han madurado demasiado rápido. Arrugas prematuras alrededor de sus ojos por la falta de sueño, una línea profunda entre sus cejas por la constante preocupación. Pero aún así había algo innegablemente atractivo en él. No era belleza convencional, era la belleza de la fuerza, de la resiliencia, de la nobleza forjada en el fuego del sufrimiento. «El honor es mío», respondí suavemente. «He revisado su solicitud, señor García. Su historial con la empresa es excepcional. Nunca ha faltado un día de trabajo en 2 años y medio. Sus evaluaciones de desempeño son las más altas del Taller Sur. Sus supervisores lo describen como el mecánico más talentoso y dedicado que han conocido. ¿Cómo explica este nivel de compromiso?» Él parpadeó, claramente no esperando que comenzara con cumplidos. «Yo solo hago mi trabajo». «Señora, nada especial. No esté tan seguro de eso», dije inclinándome ligeramente hacia adelante. «Tengo más de 200 empleados en mis talleres.
Muy pocos demuestran su nivel de excelencia, entonces pregunto de nuevo, ¿qué lo motiva? Vi cómo consideraba su respuesta, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi familia, señora, mis hermanos son mi responsabilidad, y la única forma en que puedo cuidarlos es siendo el mejor en lo que hago. Si pierdo mi trabajo, trago saliva. Si pierdo mi trabajo, ellos no comen. Así de simple. La crudeza honesta de su respuesta me golpeó. No había adornos, no había falsas humildades, solo verdad pura y dura. Hábleme de sus hermanos. Pedí, aunque ya sabía todo sobre ellos. Su rostro se suavizó inmediatamente. Una sonrisa pequeña, genuina, apareció en sus labios. Sofía tiene 16 años. Es brillante, señora. Tiene las mejores calificaciones de su escuela. Quiere ser doctora. Miguel tiene 14. Le encantan las computadoras. Siempre está armando y desarmando cualquier aparato electrónico que encuentra. ¿Y Carlitos? Su voz se quebró ligeramente. Carlitos tiene 9 años. Es el bebé. Todavía me pregunta cuándo van a regresar mamá y papá. Tuve que mirar hacia otro lado por un momento, hacia la ventana, mientras procesaba la emoción que amenazaba con abrumarme. ¿Hace cuánto perdieron a sus padres? 5 años, señora. Yo tenía 21 años. Sofía tenía 11. Miguel 9. Carlitos 4. Hizo una pausa larga. Fue el día más difícil de mi vida, pero también fue el día en que me convertí en hombre. Porque ya no podía ser niño, alguien tenía que ser fuerte por ellos, y nunca consideró, perdóneme la pregunta, nunca consideró darlos en adopción. Buscar ayuda del gobierno habría sido más fácil para usted. Su expresión se endureció inmediatamente, una fiereza apareciendo en sus ojos que no había visto antes. Con todo respeto, señora Morales, eso nunca fue una opción. Son mi sangre, son mi familia, mis padres confiaron en que yo los cuidaría si algo les pasaba, y eso es exactamente lo que voy a hacer hasta mi último aliento, no importa qué tan difícil sea. Y ahí estaba, ese orgullo indomable que había reconocido desde el principio, ese fuego interior que se negaba a extinguirse, sin importar cuán duras fueran las circunstancias. Admiro su lealtad, señor García, dije con sinceridad absoluta. Déjeme preguntarle algo más. Usted trabaja aquí de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿correcto? Asintió cautelosamente, probablemente preguntándose hacia dónde iba esto. Y según nuestros registros, ocasionalmente solicita salir un poco antes los viernes. ¿Por qué? Para ir a las juntas de padres de familia en la escuela de mis hermanos, señora. Trato de no faltar a ninguna. Ya veo. ¿Y qué hace después de salir de aquí? ¿Cómo pasa sus tardes? Vi cómo su mandíbula se tensaba. Sabía que estaba a punto de mentir o de evadir, pero entonces pareció decidir que la honestidad era mejor estrategia. Ayudo a mis hermanos con la tarea. Cenamos juntos. Me aseguro de que todo esté en orden y luego... Hizo una pausa. Y luego voy a mi segundo trabajo. Soy vigilante nocturno en una bodega de 10 de la noche a 6 de la mañana, de domingo a jueves, lo cual significa que duerme. ¿Cuánto? ¿1 hora antes de venir aquí? A veces 2. Dijo con una sonrisa triste. Los viernes y sábados duermo casi 6 horas, es un lujo. Me recosté en mi silla. Estudiándolo, este hombre, este joven, se estaba literalmente matando para mantener a su familia unida, y lo hacía sin quejarse, sin pedir ayuda, con una dignidad que era tan admirable como desgarradora. Señor García, voy a ser directa con usted. Este programa fue diseñado para personas exactamente como usted. Personas que tienen talento y dedicación, pero que las circunstancias les han negado oportunidades. Si es seleccionado, su vida va a cambiar significativamente. Su salario aumentará en 50%, recibirá capacitación técnica avanzada, tendrá acceso a fondos médicos de emergencia para su familia, y yo personalmente voy a mentorearlo en desarrollo profesional. Pero necesito saber, ¿está dispuesto a aceptar esta ayuda? ¿O su orgullo se lo va a impedir? Lo vi procesar mis palabras, vi la lucha interna reflejada en su rostro, orgullo versus necesidad, dignidad versus supervivencia. Señora Morales, dijo finalmente con voz temblorosa, mi orgullo no vale nada si mis hermanos no tienen comida. Mi orgullo no vale nada si Sofía no puede ir a la universidad. Si usted está ofreciendo esta oportunidad basada en mérito, basada en mi trabajo, entonces, voy a aceptarla con gratitud. Y voy a trabajar el doble de duro para demostrar que tomó la decisión correcta al seleccionarme.
Sonreí, realmente sonreí, y me di cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había dado en meses. No necesita demostrar nada, señor García. Ya lo ha demostrado todo. El programa es suyo si lo quiere. Él abrió los ojos con shock. Ya, así nada más, pero usted dijo que había otros candidatos. Los hay, buenos candidatos, pero ninguno con su historia, su dedicación, su carácter. La decisión fue fácil. Comienza el próximo lunes y, señor García, una cosa más. Sí, señora, va a renunciar a su trabajo nocturno. No puedo tenerlo trabajando 19 horas al día. Su salud es importante y con el aumento que va a recibir, ya no lo va a necesitar. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Su labio inferior tembló antes de que lo mordiera fuertemente. Yo no sé qué decir, susurró. Esto es demasiado. Usted ni siquiera me conoce. Ahora la conozco, dije suavemente, y sé que es exactamente el tipo de persona en quien vale la pena invertir. Él bajó la cabeza y vi cómo una lágrima solitaria caía sobre sus pantalones prestados. Cuando levantó la mirada de nuevo, había algo en sus ojos, algo parecido a esperanza mezclada con incredulidad. Gracias, señora Morales, gracias. No sabe lo que esto significa para mí, para mi familia. Yo voy a hacer que se sienta orgullosa. Lo prometo. Ya estoy orgullosa, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Después de que Roberto salió de mi oficina, me quedé sentada en silencio durante largo rato. Algo había cambiado en mí durante esa conversación. Algo se había despertado. Una parte de mí que había estado dormida desde que mi esposo murió, desde que me había convertido en esta versión fría y distante de mí misma. Roberto García Ortega me había recordado por qué el dinero importaba, no por el lujo, no por el poder, no por el estatus, sino por lo que podía hacer, por las vidas que podía cambiar, por la esperanza que podía dar. Y mientras miraba hacia afuera, hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo del atardecer, me pregunté si tal vez, solo tal vez, en mi intento de cambiar su vida, él también había comenzado a cambiar la mía. El primer día de Roberto en el programa fue el lunes siguiente. Yo había llegado temprano a la oficina, más nerviosa de lo que quería admitir. Había planeado cada detalle, su nuevo uniforme esperándolo, mejor calidad que los estándares, su primera clase de capacitación técnica programada para las 10 de la mañana, y nuestra primera sesión de mentorship a las 2 de la tarde, pero a las 7:30, 1 hora y media antes de que se suponía que debía llegar, recibí una llamada de recepción. Señora Morales, hay un señor Roberto García aquí. Dice que tiene cita con usted, pero no hasta las 9. ¿Lo hago esperar o...? Hágalo pasar a mi oficina de inmediato. Interrumpí minutos después. Roberto apareció en mi puerta. Vestía su uniforme viejo del taller, no el nuevo que le había preparado. Estaba sudando. Obviamente había corrido o caminado rápido para llegar. Señor García, ¿está todo bien?, pregunté con preocupación. Con minutos en... Su orientación no comienza hasta las 9. Él se veía avergonzado pero determinado. Lo sé, señora Morales, pero yo quería hablar con usted antes, a solas. Su tono era serio, casi sombrío. Mi corazón se hundió. ¿Había cambiado de opinión? ¿Había decidido que no podía aceptar después de todo? Por supuesto, siéntese, por favor. Él se sentó, pero esta vez no en el borde nervioso de la silla. Se sentó completamente, como alguien que había tomado una decisión difícil y estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Señora Morales, ayer después de salir de aquí yo no dormí en toda la noche. Estuve pensando y hay algo que necesito saber. Lo escucho. ¿Por qué yo?, preguntó directamente mirándome a los ojos. ¿Por qué realmente? Usted dijo que fue por mi trabajo, por mis evaluaciones, por mi historia, pero usted tiene cientos de empleados, muchos con historias igual de difíciles. ¿Por qué específicamente yo? Era una pregunta justa, una pregunta que yo había sabido que eventualmente vendría, pero que no estaba preparada para responder con completa honestidad. ¿Por qué cuestiona su buena fortuna?, contrapregunté, ganando tiempo. Porque en mi experiencia, señora, las cosas buenas no simplemente pasan, no a personas como yo, y esto es demasiado bueno, demasiado perfecto, como si hubiera sido diseñado maldición, era más perceptivo de lo que había anticipado. Las cosas buenas sí pasan, señor García. A veces simplemente necesitan un pequeño empujón.
¿Un pequeño empujón?, repitió con escepticismo. Señora Morales, con todo respeto, este programa apareció de la nada, con criterios que perfectamente me describen a mí, y usted personalmente está involucrada en cada aspecto. Eso no es normal, eso no es aleatorio. Nos miramos fijamente, él esperando mi respuesta, yo debatiendo cuánta verdad podía darle sin destruir todo lo que había construido. Tiene razón, dije finalmente, no fue aleatorio. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión, a algo parecido a traición. Entonces esto es caridad, soy un proyecto de beneficencia para usted, una forma de sentirse mejor consigo misma. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No, dije firmemente, no es caridad, es justicia. Déjeme explicarle algo, señor García. ¿Usted cree que yo siempre fui rica? Él parpadeó, claramente no esperando esa pregunta. Yo, supongo que sí, gente como usted. Nací en Nesa, interrumpí. Nezahualcóyotl, una de las zonas más pobres del Estado de México. Mi padre era albañil, mi madre vendía tamales en la calle. Vivíamos 6 personas en un cuarto de 3 por 3 metros, comía una vez al día si tenía suerte. Y cuando tenía 14 años, señor García, yo también comía tortillas con sal escondida para que nadie viera mi hambre. Su boca se abrió ligeramente en shock. Obviamente no sabía nada de esto. Nadie sabía. Había escondido mi pasado tan profundamente que ni siquiera aparecía en registros públicos. Usted viene de la pobreza, extrema pobreza. Logré salir porque tuve suerte, porque una maestra vio potencial en mí y me ayudó a conseguir una beca para la preparatoria, porque un empresario le dio trabajo a mi padre en su compañía de construcción y me conoció cuando yo tenía 17 años. Me tomó bajo su ala, me enseñó sobre negocios. Eventualmente me casé con su hijo. Heredé la empresa cuando ambos murieron en un accidente hace 3 años. El accidente, murmuró Roberto. Por eso es viuda. Sí, mi esposo y mi suegro murieron juntos, un conductor ebrio, y de repente, a los 32 años, yo era dueña de un imperio que no había construido. Toda esta riqueza, no la gané yo sola, me la dieron, me la heredaron, y durante 3 años me he sentido culpable. Culpable de tener tanto cuando tanta gente tiene tan poco. Culpable de haber escapado de la pobreza mientras millones siguen atrapados. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda, porque era más fácil hablar sin verlo. Hace 2 semanas, yo estaba inspeccionando el taller. Lo vi a usted escondido detrás de ese Chevrolet viejo, comiendo tortillas con sal, y fue como verme a mí misma hace 20 años. Vi su vergüenza, vi su orgullo, vi su sufrimiento, y algo dentro de mí se quebró, señor García, porque me di cuenta de que tenía el poder de cambiar su historia, el poder que alguien una vez usó para cambiar la mía. Me volteé para mirarlo. Él me observaba con una mezcla de emoción y comprensión en sus ojos. Entonces sí, creé este programa específicamente para usted. Sí, lo diseñé con criterios que sabía que cumpliría, pero no lo hice por caridad, señor García. Lo hice porque usted me lo merece, porque su trabajo lo amerita, porque sus sacrificios valen algo, y porque yo sé lo que es estar donde usted está, y sé que si alguien no le tiende una mano, puede pasar toda su vida luchando sin nunca salir adelante. El silencio que siguió fue largo y pesado. Roberto miraba sus manos, procesando todo lo que había dicho. Yo esperaba, con el corazón latiendo fuerte, sin saber si había dicho demasiado o muy poco. Mi padre solía decir algo, dijo finalmente con voz suave. Decía que en esta vida hay 2 tipos de personas ricas, las que construyen muros más altos para mantener a los pobres afuera, y las que construyen escaleras para ayudarlos a subir. Yo pensaba que todas eran del primer tipo. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora conozco a una del segundo tipo, y me siento honrado y asustado, porque esto significa que realmente tengo que estar a la altura. Esto significa que no puedo fallar. No va a fallar, dije con convicción, porque yo voy a asegurarme de que tenga todas las herramientas que necesita para triunfar. Ese es mi compromiso con usted. Él asintió lentamente, una sonrisa pequeña apareciendo en su rostro. ¿Sabe qué es lo más loco de todo esto, señora Morales? Que anoche, cuando no podía dormir pensando en todo esto, mi hermana Sofía entró a mi cuarto, me preguntó qué me pasaba, le conté sobre el programa,
Sobre usted. ¿Y sabe qué dijo? Negué con la cabeza. Dijo, a veces los ángeles llegan cuando más los necesitas, pero no siempre tienen alas. A veces tienen tacones y compañías millonarias. Yo me reí. Le dije que era ridículo, pero ahora creo que mi hermanita de 16 años es más sabia que yo. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir. Rápidamente las contuve. No podía llorar frente a él. No podía mostrar esa debilidad, pero sus palabras me habían tocado en un lugar profundo que había olvidado que existía. Su hermana suena como una joven muy inteligente, logré decir con voz casi normal. Lo es, y gracias a usted, señora Morales. Ahora va a poder ir a la universidad. Va a poder ser doctora. Va a tener la vida que siempre soñó. No gracias a mí, corregí suavemente. Gracias a usted. Gracias a sus 5 años de sacrificio. Gracias a que nunca se rindió yo solo. Yo solo estoy abriendo una puerta. Pero usted es quien tiene que atravesarla. Él se levantó entonces y, para mi sorpresa, extendió su mano hacia mí. Entonces hagamos un trato, señora Morales. Usted me da las oportunidades, y yo le doy resultados. Usted invierte en mí, y yo invierto mi vida en demostrarle que valió la pena. ¿Trato? Tomé su mano. Era áspera, callosa, fuerte. Una mano que había trabajado, que había luchado, que había construido, y en ese apretón de manos sentí algo que no había sentido en años. Conexión humana genuina. Trato. Los siguientes 3 meses fueron transformadores. Roberto se sumergió en el programa con una intensidad que rayaba en la obsesión. Tomaba todas las clases de capacitación técnica disponibles, estudiaba en las noches. Ahora que ya no trabajaba como vigilante nocturno, podía permitirse dormir, y venía a cada sesión de mentorship conmigo, preparado con preguntas inteligentes y observaciones agudas. Lo que me sorprendió no fue su trabajo duro, eso lo esperaba. Lo que me sorprendió fue su inteligencia natural. Roberto García tenía el tipo de mente que solo aparece una vez en una generación. Absorbía información como esponja, entendía conceptos complejos de ingeniería mecánica con facilidad asombrosa, y más impresionante aún, entendía negocios, entendía estrategia, gestión, liderazgo. En nuestras sesiones de mentorship semanales, yo había comenzado enseñándole lo básico, cómo leer estados financieros, cómo manejar equipos, cómo tomar decisiones difíciles, pero rápidamente me di cuenta de que podía ir más profundo. Empecé a compartir con él los desafíos reales de mi empresa. Le pedía su opinión sobre problemas operacionales y consistentemente, él ofrecía perspectivas que yo no había considerado. Es porque yo conozco el taller desde dentro, me explicó una vez. Usted ve los números, los reportes, las gráficas. Yo veo a los mecánicos, escucho sus conversaciones. Sé que funciona y que no en la realidad del día a día. Son 2 mundos diferentes, señora Morales. Pero si los conecta bien, puede hacer magia. Y tenía razón. Implementamos varias de sus sugerencias en el taller sur. Pequeños cambios en los procesos, en la organización del espacio, en la distribución de tareas. En 2 meses, la eficiencia del taller aumentó un 23%, pero no todo era trabajo. Conforme pasaba el tiempo, nuestras sesiones de mentorship se convirtieron en algo más. Conversaciones, reales, honestas, profundas. Él me contaba sobre sus hermanos, sobre cómo Sofía había comenzado a prepararse para el examen de admisión a la universidad, sobre cómo Miguel había ganado un concurso de programación en su escuela, sobre cómo Carlitos finalmente había dejado de preguntar cuándo regresarían sus padres. Y yo le contaba cosas que nunca había compartido con nadie, sobre mi matrimonio, que había sido cómodo pero sin pasión, sobre mi soledad, sobre mis miedos, sobre cómo a veces me despertaba en medio de la noche en mi penthouse vacío y me preguntaba si todo el dinero del mundo valía la pena sin nadie con quien compartirlo. ¿Por qué no busca a alguien? Preguntó un día con la franqueza directa que había llegado a apreciar en él. Usted es hermosa, exitosa, inteligente. Cualquier hombre estaría afortunado de estar con usted. Me reí amargamente. Los hombres de mi clase social, señor García, no buscan compañeras, buscan trofeos o conveniencias, y yo no soy ninguna de las 2 cosas. Entonces no busque en su clase social, dijo simplemente. El amor no entiende de cuentas bancarias. Sus palabras se quedaron conmigo durante días, porque había algo en la forma en que me miraba últimamente, algo en la forma en que hablaba conmigo,
una calidez, una suavidad, una intimidad. No, era ridículo. Él tenía 26 años, yo 35. Era mi empleado, era mi protegido, era el hombre que me hacía sentir viva por primera vez en años. Y esa realización me aterrorizaba. Todo se derrumbó un martes de febrero, 3 meses y medio después de que el programa había comenzado, 3 meses y medio de construir algo hermoso, y todo se vino abajo en cuestión de minutos. Patricia Hernández, mi directora de desarrollo organizacional, entró a mi oficina sin tocar. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Sostenía una carpeta que reconocí inmediatamente, el archivo de Roberto. Alma, dijo usando mi nombre de pila por primera vez en 10 años. Tenemos un problema grave. Mi estómago se retorció. ¿Qué pasó? Uno de los mecánicos del taller sur hizo una queja formal. Dice que el programa de desarrollo es fraudulento, que fue creado específicamente para Roberto García, que todo fue manipulado desde el principio, y ha compartido evidencia, correos electrónicos entre Ricardo y yo, discutiendo los criterios específicos que sugeriste. Notas sobre las características del candidato ideal, que son exactamente la descripción de Roberto. Alma, se ve muy mal. Cerré los ojos. Sabía que este día podría llegar, pero no pensé que sería tan pronto. No pensé que me dolería tanto. ¿Quién hizo la queja? Ramón Jiménez, el mecánico que estuvo peleando por un aumento durante meses. Se siente pasado por alto. Y honestamente tiene algo de razón. Roberto sabe, no todavía, pero va a saber. La queja fue presentada ante la junta directiva. Van a investigar, y cuando lo hagan, Alma, todo va a salir a la luz. El hecho de que lo investigaste antes de crear el programa, el hecho de que sabías sobre sus circunstancias personales, el hecho de que ajustaste los criterios de selección específicamente para él, va a aparecer manipulación, va a aparecer como si lo hubiera convertido en un proyecto personal sin su consentimiento. Patricia asintió miserablemente. La junta se reúne mañana, van a querer respuestas, y dependiendo de cómo lo manejen podrían cancelar el programa, podrían revertir todos los beneficios. Alma, esto podría destruir todo lo que construiste con él. Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana, afuera. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde, indiferente a la tormenta que se desataba en mi pecho. No van a revertir nada, dije con voz fría, recuperando esa armadura de hielo que había usado durante años. Soy la dueña mayoritaria de esta empresa. La junta puede quejarse todo lo que quiera, pero al final del día yo tengo la última palabra. Alma, no se trata solo de la junta, se trata de Roberto. Cuando se entere de que todo esto fue orquestado, ¿cómo crees que se va a sentir? Esa era la pregunta que me aterrorizaba, porque yo sabía exactamente cómo se iba a sentir, traicionado, manipulado, como si toda su transformación, todos sus logros, no fueran realmente suyos, sino una creación mía, como si hubiera sido mi marioneta en lugar de su propio hombre. Tengo que hablar con él, dije. Tengo que contarle todo antes de que lo escuche de alguien más. Está en el taller. Puedo llamarlo ahora si quieres. No, iré yo. Esto necesita ser en persona. Cita. Conduje hacia el taller sur, con las manos apretando el volante, con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En mi mente, ensayaba una y otra vez lo que le diría, cómo explicaría mis acciones, cómo haría que entendiera que mis intenciones eran puras, incluso si mis métodos habían sido cuestionables. Pero cuando llegué al taller y lo vi, cuando vi a Roberto bajo el capó de un Mercedes último modelo, sus manos trabajando con esa confianza que había desarrollado en estos meses, su uniforme nuevo impecable, su rostro ya no marcado por el cansancio extremo, cuando vi todo lo que había cambiado, todo lo que habíamos logrado juntos, todas mis palabras ensayadas se evaporaron. Señor García, llamé. ¿Podemos hablar en privado? Él levantó la vista, y su rostro se iluminó con esa sonrisa que últimamente me dedicaba a mí solamente. Una sonrisa cálida, abierta, llena de afecto. ¿Algo más, Héctor? Por supuesto, señora Morales. Déjeme lavarme las manos. Esperé mientras él se limpiaba, sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más rápido. Otros mecánicos nos miraban con curiosidad apenas disimulada. Sabían que algo importante estaba pasando. Los rumores ya debían estar circulando.
Caminamos hacia el pequeño cuarto de conferencias del taller. Cerré la puerta detrás de nosotros. Roberto me miraba con ligera preocupación ahora, su intuición captando mi nerviosismo. ¿Está todo bien?, preguntó. Se ve alterada. Siéntese, por favor, dije, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. Él se sentó y yo me quedé de pie, incapaz de permanecer quieta. Hay algo que necesita saber, algo sobre el programa, algo sobre cómo comenzó todo esto. Vi cómo su expresión se volvía cautelosa. Ya me dijo, me contó sobre su pasado, sobre por qué creó el programa. Yo entiendo. No, interrumpí. No entiende. No todo yo. Yo lo vi antes de crear el programa. Roberto, lo vi comiendo escondido ese día. Y no fue coincidencia, yo había ido específicamente a ese taller en ese momento. Había planeado la inspección para la hora del almuerzo, porque quería ver cómo mis empleados se comportaban cuando no sabían que los observaba. Está bien, dijo lentamente. No veo el problema. El problema es que después de verlo, investigué su vida, pedí su archivo personal completo, leí sobre sus hermanos, sobre sus padres, sobre sus trabajos, sobre todo, y entonces creé el programa específicamente para usted. Los criterios de selección no eran generales, Roberto, eran su descripción exacta. 2 años de antigüedad porque usted tenía 2 años y medio, evaluaciones excepcionales porque las suyas lo eran, responsabilidades familiares significativas porque tenía 3 hermanos dependiendo de usted. Vi cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en su rostro, cómo la calidez en sus ojos se enfriaba gradualmente. Manipulé todo el proceso, continué, las palabras saliendo ahora en torrente imparable. Aseguré que usted fuera el candidato perfecto porque diseñé el programa alrededor de usted. La convocatoria, los criterios, el tiempo, todo fue teatro, Roberto. Teatro elaborado para poder ayudarlo sin que usted supiera que toda su vida había sido investigada, que sus circunstancias más privadas habían sido analizadas, que usted me convirtió en su proyecto de caridad. Terminó él con voz completamente desprovista de emoción. No, no es eso. Yo nunca. Me está diciendo, me interrumpió, levantándose ahora a su altura imponiéndose sobre mí, que nada de esto fue real, que el programa, la selección, todo fue armado, fue real en lo que importa, su trabajo, su talento, su dedicación, todo eso es real. Yo solo jugó a ser Dios con mi vida, dijo amargamente. Solo decidió que yo era digno de su salvación sin siquiera preguntarme si quería ser salvado, sin importarle que tal vez mi orgullo, mi dignidad, mi derecho a ganarme las cosas por mí mismo pudieran significar algo. Roberto, por favor, entienda. ¿Entender qué? Su voz subió de volumen, la ira ahora clara en cada palabra. Entender que la mujer que respetaba, que admiraba, que se detuvo abruptamente, tragando las palabras que casi dice, que durante 3 meses me ha mentido, que cada logro que pensé que había obtenido por mérito en realidad fue cuidadosamente orquestado, que cada vez que usted me felicitaba por mi progreso, por mi inteligencia, por mi trabajo, en realidad estaba felicitándose a sí misma por el éxito de su experimento social. No fue un experimento, fue porque me importas, porque vi en ti algo ¿qué? Me retó acercándose ahora, sus ojos oscuros ardiendo con una mezcla de dolor y furia. ¿Qué vio en mí qué, señora Morales? Un proyecto, una forma de redimirse de su pasado, una manera de sentirse mejor consigo misma por tener tanto, cuando otros tienen tan poco. Vi a alguien que merecía una oportunidad, dije con voz temblorosa. Vi a alguien que se estaba matando trabajando, que se sacrificaba cada día por su familia, que tenía un talento increíble pero ninguna posibilidad de desarrollarlo. Vi a alguien como yo, alguien a quien el sistema había fallado. Y sí, quise ayudarte. ¿Es eso tan terrible? No es terrible querer ayudar, dijo con voz más controlada ahora pero no menos dolorosa. Lo terrible es hacerlo de una forma que quita toda la agencia de la persona. Lo terrible es jugar con la vida de alguien sin su consentimiento. Lo terrible es... Su voz se quebró. Lo terrible es hacerme creer que yo había logrado algo por mí mismo, cuando en realidad todo fue porque usted decidió que yo era digno de su compasión. No fue compasión, susurré. Nunca fue compasión. Entonces, ¿qué fue? Preguntó, y había algo en su voz ahora, algo vulnerable y roto. Dígame, señora Morales, ¿qué fui para usted? ¿Por qué realmente hizo todo esto?
Y ahí estaba, la pregunta que había estado evitando durante meses, la verdad que no me había atrevido a admitir ni siquiera a mí misma, porque cuando te vi ese día, dije con voz apenas audible, algo dentro de mí despertó, algo que había estado muerto durante años. Y cada vez que hablaba contigo, cada vez que te veía progresar, cada vez que me sonreías, me recordabas que todavía podía sentir algo, que todavía era humana, que todavía importaba más allá de mi dinero y mi empresa. El silencio que siguió fue devastador. Roberto me miraba con una expresión que no podía descifrar. Había dolor ahí, sí, pero también confusión y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la misma emoción que yo estaba confesando. Está diciendo que esto no fue solo sobre ayudarme, que fue también sobre usted, fue sobre ambos. Admití. Sí, quería cambiar tu vida, pero en el proceso tú cambiaste la mía. Me hiciste recordar quién era antes de convertirme en esta versión fría de mí misma. Me hiciste sentir de nuevo. Él cerró los ojos, su mandíbula tensa. No puede decirme esas cosas. No puede. No cuando acaba de admitir que me manipuló. No cuando no sé qué es real y qué es parte de su plan. Esto es real, dije dando un paso hacia él. Lo que siento, lo que hemos construido estos meses, eso es real. Los sentimientos no se pueden planear, Roberto, no se pueden orquestar. Y yo no planeé esto. ¿Planear qué?, preguntó abriendo los ojos, mirándome con una intensidad que me quitó el aliento. Planear enamorarme de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, desnudas, honestas, terribles en su vulnerabilidad. Vi cómo Roberto se quedaba completamente inmóvil, como si mis palabras lo hubieran congelado en el tiempo. No, dijo finalmente, negando con la cabeza. No, usted no puede. Yo no puedo. Sé que es inapropiado. Interrumpí rápidamente. Sé que soy tu jefa. Sé que hay 9 años de diferencia. Sé que acabo de admitir que manipulé tu vida. Sé que tienes todo el derecho de odiarme. Pero no puedo seguir mintiendo, no sobre esto. Roberto se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. ¿Cuánto tiempo has sentido? No lo sé, admití. Semanas, quizás meses. No fue intencional, no fue parte del plan, pero cada vez que hablábamos, cada vez que me contabas sobre tus hermanos, cada vez que me hacías reír con tus observaciones sobre el mundo, algo creció, y ahora es tan grande que no puedo ignorarlo. Señora Morales, Salma, usó mi nombre por primera vez, y el sonido de mi nombre en sus labios me hizo temblar. Yo no puedo procesar todo esto ahora mismo, es demasiado. La manipulación, la confesión, todo. Necesito tiempo, necesito pensar. Lo entiendo, dije aunque cada fibra de mi ser quería suplicarle que se quedara. Toma todo el tiempo que necesites, pero, Roberto, necesitas saber que mañana la junta directiva va a revisar el programa. Uno de los mecánicos hizo una queja formal. Van a investigar todo. Y cuando lo hagan, todo lo que te acabo de decir va a volverse público, va a salir en reportes, en minutas de juntas, y yo no quería que te enteraras así, quería que lo escucharas de mí primero. Él asintió lentamente, procesando esta nueva información. Van a cancelar el programa, van a quitarme todo. Sobre mi cadáver, dije ferozmente. Soy la dueña mayoritaria, nadie va a quitarte nada, pero sí va a haber consecuencias para mí y probablemente para nuestra relación profesional. ¿Y si quiero renunciar?, preguntó de repente. Si no puedo quedarme sabiendo que todo fue así. El pánico me golpeó con fuerza. No puedes renunciar, por favor, tus hermanos dependen de este ingreso. Sofía va a entrar a la universidad en septiembre. Miguel necesita su computadora nueva para sus proyectos. Carlitos, no use a mis hermanos como arma emocional, dijo cortante. Sé lo que está en juego, pero también sé que mi dignidad, mi autorrespeto importan, y quedarme aquí sabiendo que soy un proyecto de caridad disfrazado de mérito. No sé si puedo vivir con eso. Entonces no vivas con eso, supliqué. Vive con la verdad. La verdad es que eres brillante, que has aprendido más en 3 meses de lo que otros aprenden en años, que tus ideas han mejorado la eficiencia de los talleres, que tienes un futuro increíble frente a ti. Sí, yo te di la oportunidad, pero tú, Roberto García Ortega, fuiste quien la aprovechó. Fuiste tú quien trabajó hasta el agotamiento.
Fuiste tú quien estudió hasta tarde. Fuiste tú quien implementó cambios reales. Yo solo abrí una puerta, pero fuiste tú quien atravesó con tu propio esfuerzo. Vi cómo sus ojos se humedecían, cómo luchaba por mantener el control de sus emociones. Necesito irme, dijo abruptamente. Necesito estar solo. Necesito pensar en todo esto. Está bien, vete, pero por favor piénsalo bien antes de tomar cualquier decisión. Y Roberto se detuvo en la puerta sin voltear. Lo siento. Siento haberte mentido. Siento haberte manipulado. Siento haberte puesto en esta posición, pero no siento haberte conocido y no siento haberte dado la oportunidad, porque incluso si me odias ahora, incluso si nunca me perdonas, al menos tu vida cambió para mejor y eso vale cualquier precio que tenga que pagar. Él se quedó ahí por un momento largo, su espalda hacia mí, sus hombros tensos, y entonces, sin decir una palabra, salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me desplomé en la silla sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba. Había perdido su confianza. Probablemente había perdido cualquier posibilidad de lo que sea que podría haber sido entre nosotros, y lo peor de todo era que no podía culparlo. Tenía todo el derecho de estar furioso, de sentirse traicionado. Yo había jugado con fuego y ahora me estaba quemando. La noche fue la más larga de mi vida. No dormí ni un segundo. Solo me quedé acostada en mi cama gigante en mi penthouse vacío, mirando el techo, reproduciendo la conversación una y otra vez en mi mente. A las 6 de la mañana, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Soy Roberto. Conseguí su número personal del directorio de la empresa. Espero que no le moleste. Necesito hablar con usted antes de la junta. ¿Puede reunirse conmigo a las 7 en el café de la esquina de su oficina, por favor? Respondí inmediatamente. Ahí estaré. Llegué al café 15 minutos antes. Nerviosa como adolescente en su primera cita, pedí un café que no tomé. Solo lo sostuve entre mis manos temblorosas, usando el calor para anclarme a la realidad. Roberto llegó exactamente a las 7. Se veía terrible. Obviamente tampoco había dormido. Sus ojos estaban rojos, su cabello despeinado, su ropa arrugada como si se la hubiera puesto sin pensar. Se sentó frente a mí sin pedir nada de beber. No dormí, dijo sin preámbulo. Estuve toda la noche pensando sobre todo lo que dijo, sobre lo que significaba, sobre lo que voy a hacer ahora. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Y llegué a una conclusión, continuó, o mejor dicho, a varias conclusiones. Te escucho. Primera conclusión, sí, lo que hizo estuvo mal. Manipularme, investigarme sin mi permiso, crear todo ese teatro. Estuvo mal y estoy enojado por eso. Probablemente voy a estar enojado durante mucho tiempo. Asentí, aceptando su juicio. Segunda conclusión, entiendo por qué lo hizo, no lo justifico, pero lo entiendo. Usted viene de donde yo vengo. Sabe cómo es. Sabe que a veces el orgullo de la gente pobre es todo lo que tenemos, y sabe que si me hubiera ofrecido ayuda directa, yo la habría rechazado. Así que encontró una forma de ayudarme que yo pudiera aceptar. Estuvo manipulador, sí, pero también fue inteligente y considerado en una forma retorcida. No sé si eso me hace sentir mejor o peor, murmuré. Tercera conclusión, continuó, ignorando mi comentario. Todo lo que he logrado, todo lo que he aprendido, es real. Usted abrió la puerta, pero yo atravesé. Nadie puede quitarme el conocimiento que adquirí. Nadie puede borrar el trabajo que hice. Eso es mío. Y voy a aferrarme a eso. Sentí cómo algo se aflojaba en mi pecho. Cuarta conclusión. Su voz se volvió más suave ahora, más vulnerable. Lo que dijo ayer sobre sus sentimientos. Yo necesito saber si era verdad o si fue otro intento de manipulación. Porque si era verdad, entonces tenemos que hablar sobre eso. Y si era mentira, tragó saliva. Si era mentira, necesito saberlo ahora para poder cerrar esa puerta en mi corazón antes de que sea demasiado tarde. Mi respiración se detuvo. ¿Demasiado tarde para qué? Él me miró directamente a los ojos y en esa mirada había una honestidad brutal. Demasiado tarde para evitar enamorarme de usted también. El mundo se detuvo. El ruido del café desapareció. El movimiento a nuestro alrededor se congeló. Solo existíamos él y yo, y esas palabras suspendidas entre nosotros. ¿Qué dijiste?, susurré. Que llevo semanas, tal vez meses, sintiendo cosas que no debería sentir.
Usted es mi jefa. Es 9 años mayor que yo. Es millonaria. Y yo soy solo un mecánico. No tiene sentido. Va contra toda lógica, pero cada vez que hablamos, cada vez que me sonríe, cada vez que me dice que estoy haciendo un buen trabajo, mi corazón hace cosas estúpidas y he tratado de ignorarlo. He tratado de decirme que es solo gratitud, solo admiración, pero anoche, cuando estuve toda la noche sin dormir, tuve que ser honesto conmigo mismo, y la verdad es que estoy enamorado de usted, Alma Morales Salazar, a pesar de todo, a pesar de la manipulación y la mentira, y la diferencia de edad y clase social, estoy enamorado de la mujer que llora cuando lee historias tristes, que se ríe cuando le cuento sobre las travesuras de Carlitos, que trabaja hasta tarde porque le importan sus empleados, incluso si no lo admite, que vino de la pobreza como yo y nunca se olvidó de dónde viene. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, sin importarme quién pudiera verme. Era verdad, logré decir. Cada palabra que dije ayer era verdad. Me enamoré de ti sin planearlo, sin quererlo, sin poder evitarlo. Y sé que es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que no debería funcionar. Pero Roberto, no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Él extendió su mano a través de la mesa, tomando la mía, su mano callosa, trabajadora, hermosa, sosteniendo mi mano suave y manicurada, y en ese contacto había algo eléctrico, algo inevitable. Entonces, ¿qué hacemos?, me preguntó. ¿Cómo navegamos esto? Porque yo no quiero renunciar, no solo por el dinero, aunque mis hermanos lo necesitan, sino porque quiero estar cerca de usted, quiero seguir aprendiendo de usted, quiero ver a dónde puede llevarnos esto. Vamos a tener que ser cuidadosos, dije. La Junta ya está buscando razones para cuestionar mi juicio. Si descubren que además hay una relación romántica entre nosotros, entonces esperamos, preguntó. ¿Mantenemos esto en secreto hasta que ya no sea su empleado directo? No lo sé, admití. Solo sé que no quiero perderte, ni como empleado ni como lo que sea que seamos ahora. Él apretó mi mano más fuerte. No me va a perder, pero sí necesito algo de usted, lo que sea. Necesito que nunca más me mienta, ni siquiera mentiras piadosas, ni siquiera para protegerme. Si vamos a intentar esto, lo que sea que esto sea, necesito honestidad completa. ¿Puede prometerme eso? Te lo prometo, dije solemnemente. Nunca más. Nos quedamos ahí sentados, tomados de la mano, por varios minutos más, no hablando, solo, estando, y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. La Junta es a las 10, dije finalmente. Deberías estar ahí, tienes derecho a defender el programa, a defenderte a ti mismo. Él asintió. Voy a estar ahí y voy a dejar muy claro que usted no me manipuló para mi detrimento, que me dio una oportunidad que nadie más me habría dado, y que lo que hago con esa oportunidad es responsabilidad mía. No suya, Roberto. Déjeme hacer esto, dijo firmemente. Déjeme ser su defensor por una vez. Usted ha estado defendiéndome durante meses sin que yo siquiera lo supiera. Ahora es mi turno. La reunión de la Junta fue exactamente tan incómoda como había anticipado. 8 hombres en trajes caros, sentados alrededor de una mesa de caoba, cada uno tratando de proyectar más autoridad que los demás, y yo en la cabecera, en mi traje Chanel color negro, mi armadura de guerra. Ramón Jiménez, el mecánico que había presentado la queja, estaba ahí también, luciendo incómodo pero determinado, y Roberto, sentado en una esquina, observando todo con esa inteligencia aguda que había aprendido a reconocer. El presidente de la Junta, Fernando Solís, un hombre de 60 años con cabello plateado y expresión de permanente desaprobación, abrió la sesión. Señora Morales, estamos aquí para discutir serias acusaciones de nepotismo y manipulación en el programa de desarrollo profesional que usted implementó hace 3 meses. El señor Jiménez ha presentado evidencia que sugiere que todo el programa fue creado específicamente para un solo empleado, el señor García Ortega, sin un proceso de selección justo y transparente. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Me puse de pie, mirando a cada miembro de la Junta directamente a los ojos, con la verdad absoluta, sí. El programa fue diseñado con el señor García en mente. Sí, los criterios fueron ajustados para asegurar que él calificara. Y no me arrepiento de ninguna de esas decisiones.
Un murmullo de shock recorrió la sala. Fernando se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Está admitiendo abiertamente que cometió fraude en su propio programa. Estoy admitiendo que vi a un empleado excepcional que estaba siendo desperdiciado por la indiferencia sistemática de esta organización. Un empleado que trabajaba 19 horas al día para mantener a su familia. Un empleado que tenía un talento extraordinario, pero cero oportunidades de desarrollarlo. Y sí, creé un programa para ayudarlo. ¿Es eso fraude o es liderazgo? Es abuso de poder. Interrumpió otro miembro de la Junta, Carlos Méndez. Usted usó recursos de la empresa para un capricho personal. ¿Un capricho personal? Repetí con voz peligrosamente suave. Déjenme mostrarles algo. Abrí mi laptop y proyecté una presentación en la pantalla de la sala. Estos son los números de eficiencia del Taller Sur durante los últimos 3 meses. Aumento del 23% en productividad, reducción del 18% en errores de reparación, incremento del 35% en satisfacción del cliente. ¿Saben a qué se debe este cambio dramático? A las implementaciones sugeridas por Roberto García Ortega, un capricho personal que le ha ahorrado a esta empresa más de 2 millones de pesos en 3 meses. Vi cómo varios miembros de la Junta intercambiaban miradas incómodas. Además, continué, el señor García ha completado todas las certificaciones técnicas avanzadas con calificaciones perfectas. Ha desarrollado un manual de procedimientos que estamos implementando en los otros 5 talleres y ha creado un programa de mentorship donde él mismo está entrenando a mecánicos junior, mejorando la retención de personal en un 40%. Proyecté más diapositivas, más números, más evidencia irrefutable de que Roberto no era un proyecto de caridad, sino una inversión extraordinariamente exitosa. Así que sí, dije mirando a Fernando directamente. Manipulé el proceso, rompí las reglas, hice lo que tenía que hacer para asegurarme de que un talento excepcional no fuera desperdiciado, y los resultados hablan por sí mismos. Esta empresa es más fuerte, más eficiente, más rentable gracias a esa decisión. Si eso es abuso de poder, entonces soy culpable, y lo volvería a hacer sin dudarlo. El silencio en la sala era absoluto, y entonces, para sorpresa de todos, Roberto se puso de pie. «Disculpen», dijo con voz clara y firme. «Sé que no se supone que hable, pero necesito decir algo». Fernando lo miró con desaprobación. «Señor García, esto es una reunión de junta directiva. Dejen que hable», ordené. «Tiene derecho a defenderse». Roberto asintió agradecido y caminó hacia el frente de la sala, parándose junto a mí, y en ese momento, unidos frente a la junta, sentí algo poderoso, una conexión, una sociedad, un equipo, edad. «Señores de la junta», comenzó Roberto, «mi nombre es Roberto García Ortega. Tengo 26 años. Soy huérfano desde los 21. Mantengo a 3 hermanos menores con un salario que apenas alcanza para comer. Antes de este programa, mi futuro estaba escrito. Iba a ser mecánico toda mi vida. Jamás iba a poder darles una educación universitaria a mis hermanos. Probablemente iba a morir joven por exceso de trabajo. Ese era mi destino. Esa es la realidad de millones de mexicanos como yo». Hizo una pausa, su voz cargada de emoción pero también de fuerza. «La señora Morales me dio algo que nadie más me había dado nunca. Una oportunidad, sí, manipuló el proceso. Sí, diseñó el programa específicamente para mí. Y ¿saben qué? Estoy agradecido, porque sin esa manipulación, yo seguiría comiendo tortillas con sal escondido detrás de un carro viejo, avergonzado de mi pobreza, muriendo lentamente por dentro. Ella vio algo en mí que yo mismo no veía. Me dio una oportunidad de ser más que mis circunstancias. Se volvió hacia mí, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Fue perfecto su método? No. ¿Debió haberme dicho la verdad desde el principio? Probablemente. Pero cambió mi vida para mejor. Absolutamente. Y no solo la mía. Mi hermana Sofía acaba de ser aceptada en la universidad. Mi hermano Miguel ganó una beca de programación. Carlitos, mi hermano menor, ya no llora todas las noches preguntando por qué no tenemos comida. Eso es lo que este capricho personal logró. Cambió 4 vidas. Y si ese es un crimen, entonces espero que cometan más crímenes como este. Roberto volvió su atención a la junta. Ustedes pueden cancelar el programa si quieren. Pueden castigar a la señora Morales por romper las reglas. Pero no pueden quitarme lo que he aprendido.
No pueden borrar el hecho de que ahora soy mejor mecánico, mejor hermano, mejor persona gracias a ella. Y si tienen un problema con eso, entonces el problema no es con ella. El problema es con ustedes y su incapacidad de ver el valor en invertir en personas como yo. Se sentó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Yo estaba luchando por mantener la compostura, por no dejar que las lágrimas cayeran frente a estos hombres que no podían entender lo que acababa de presenciar. Fernando carraspeó incómodo. Señor García, apreciamos su pasión, pero esto no cambia el hecho de que hubo violaciones de protocolo. Protocolos que yo misma creé. Interrumpí. Soy la dueña mayoritaria de esta empresa. Tengo el 62% de las acciones. Puedo cambiar cualquier protocolo que quiera. Y lo que quiero es expandir este programa. Quiero encontrar más Robertos, más empleados con potencial desperdiciado, más personas que merecen oportunidades, pero que el sistema ignora. Esa es mi decisión como dueña de esta empresa. ¿Alguien tiene objeciones? Vi cómo Fernando y los demás se miraban entre sí. Sabían que no tenían poder real para detenerme. Podían quejarse, podían protestar, pero al final del día yo tenía el control. No hay objeciones, dijo Fernando finalmente con voz tensa. Pero esperamos mayor transparencia en el futuro. Tendrán toda la transparencia que sea razonablemente posible, respondí. ¿Algo más? Nadie habló. Entonces, esta reunión está terminada. Gracias por su tiempo. Salí de la sala de juntas con la cabeza en alto, Roberto siguiéndome de cerca. Cuando llegamos a mi oficina y cerré la puerta, finalmente me permití exhalar. Eso fue, comencé. Intenso, terminó Roberto, pero necesario. Me volteé hacia él, realmente mirándolo. Este hombre que había defendido no solo el programa, sino a mí. Este hombre que había hablado con tal elocuencia, tal pasión, tal verdad. Fuiste increíble ahí dentro, dije suavemente. Aprendí de la mejor, respondió con una sonrisa pequeña. Nos quedamos ahí, mirándonos, el aire entre nosotros cargado con todo lo no dicho, y entonces, sin pensarlo, sin planificarlo, di un paso hacia él. Y él dio un paso hacia mí, y de repente estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, oler su aroma a jabón barato y trabajo honesto. Alma, susurró mi nombre como una oración. Roberto, respondí, y mi voz sonó áspera con emoción. Él levantó su mano, dudando por un momento antes de tocar suavemente mi mejilla, su mano callosa contra mi piel suave, trabajador y empresaria, pobre y rica, joven y mayor. Todas esas diferencias que deberían importar, pero que de repente se sentían completamente irrelevantes. ¿Esto es real?, preguntó. ¿Esto realmente está pasando? Es tan real como todo lo que hemos vivido, respondí. Tan real como tu sacrificio por tus hermanos, tan real como mi deseo de ayudarte, tan real como el respeto que nos tenemos. Todo lo demás, son solo obstáculos que podemos superar si queremos. Yo quiero, dijo con convicción. Dios, Alma, yo quiero intentarlo. No sé cómo va a funcionar. No sé qué van a decir las personas, pero sé que cuando estoy contigo me siento completo, me siento visto, me siento valorado, no por mi pobreza o mi historia triste, sino por quien realmente soy. Eso es exactamente como yo me siento contigo, susurré, como si finalmente alguien viera a la verdadera Alma. No la millonaria, no la empresaria, no la viuda, solo yo. Y entonces, con una suavidad que contrastaba con la rudeza de sus manos de trabajador, Roberto me besó. Fue un beso suave, exploratorio, lleno de promesa y posibilidad. No fue el beso de un empleado y su jefa, fue el beso de dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables y habían descubierto algo real. Cuando nos separamos ambos estábamos sonriendo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dije, ahora navegamos esto juntos, despacio, con honestidad, sin más mentiras, sin más manipulación. Solo dos personas que se importan mutuamente tratando de descubrir cómo construir algo real. Me gusta ese plan, dijo, besándome de nuevo. La ceremonia de graduación de Sofía García Ortega fue en un día soleado de julio. Ella estaba radiante con su toga y birrete, su rostro brillando con orgullo y emoción. Había terminado su primer año de medicina con honores. Miguel estaba en el público, grabando todo en su teléfono nuevo. Carlitos, ahora de 11 años, gritaba emocionado cada vez que mencionaban el nombre de su hermana, y yo estaba ahí también,
sentada junto a Roberto, nuestras manos entrelazadas discretamente. Ya no éramos tan discretos como al principio. Los empleados sabían, la junta sabía, la prensa empresarial había tenido un día de campo cuando la noticia salió. Millonaria se enamora de mecánico en historia digna de cuento de hadas. Pero no era un cuento de hadas, era mejor que eso. Era real, era complicado, era hermoso en su imperfección. Roberto ya no trabajaba como mecánico, ahora era gerente de operaciones de todos mis talleres. Un puesto que había ganado con mérito absoluto, después de que la Junta finalmente reconociera su talento. Ganaba un salario respetable. Había comprado una casa pequeña pero digna para él y sus hermanos. Y por las noches, cuando venía a mi penthouse o yo iba a su casa, hablábamos sobre el futuro. Un futuro donde tal vez, eventualmente, sus hermanos no fueran los únicos niños en su vida. Un futuro donde yo no estuviera tan sola en ese penthouse gigante. Un futuro donde dos personas de mundos completamente diferentes demostraran que el amor, el respeto y el compromiso podían superar cualquier diferencia de clase, edad o circunstancia. El programa que había creado para Roberto se había expandido. Ahora había 15 empleados en desarrollo profesional, historias como la de Roberto, cada una única pero igualmente poderosa, y yo había creado una fundación, usando parte de mi fortuna para becas educativas para jóvenes huérfanos o en situación vulnerable. No podía salvar a todos, no podía cambiar el sistema completo, pero podía cambiar algunas vidas, una a la vez, y eso tenía que ser suficiente. Cuando terminó la ceremonia, Sofía corrió hacia nosotros, me abrazó primero a mí con una fiereza que me sorprendió. «Gracias, Alma», susurró en mi oído. «Gracias por ver lo que nadie más vio en mi hermano. Gracias por darnos esta oportunidad». «Gracias a tu hermano», respondí. «Él hizo todo el trabajo duro, pero tú le diste las herramientas», dijo con sabiduría más allá de sus años. «Y eso importa». Esa noche, todos fuimos a cenar para celebrar, no a un restaurante elegante donde yo normalmente comía, sino a una taquería en Iztapalapa, donde Roberto había crecido. Los tacos eran los mejores que había probado en mi vida. La compañía era aún mejor. Miguel me enseñó orgullosamente el programa de computadora que había creado. Carlitos me contó sobre su nuevo equipo de fútbol. Sofía habló emocionada sobre sus planes de especializarse en medicina pediátrica para ayudar a niños pobres, y Roberto solo me miraba con esa sonrisa que reservaba solo para mí. Una sonrisa que decía, «Mira lo que construimos juntos». Una sonrisa que decía, «Gracias por cambiar mi vida». Una sonrisa que decía, «Te amo», sin necesidad de palabras. Cuando salimos de la taquería, caminamos juntos bajo las estrellas. México City brillaba a nuestro alrededor. Millones de historias desenvolviéndose simultáneamente en esta ciudad gigante y caótica. «¿Tienes idea de lo que causaste?», preguntó Roberto de repente. «¿A qué te refieres ese día que me viste comiendo tortillas con sal? Ese momento donde decidiste que ibas a cambiar mi vida. ¿Tienes idea del efecto dominó que creaste?». Pensé en ello, en Sofía, que ahora sería doctora, en Miguel con su beca de programación, en Carlitos, que ahora tenía comida, ropa, educación, en los otros 15 empleados del programa, en sus familias, en las personas que ellos eventualmente ayudarían. «Creo que empiezo a entenderlo», dije suavemente. «No es solo sobre nosotros», continuó Roberto. «Es sobre todos los que vendrán después. Todos los que verán que es posible salir de la pobreza. Todos los que tendrán esperanza, porque nosotros demostramos que se puede. Ese es tu verdadero legado, Alma. No tu empresa, no tu dinero, sino las vidas que tocaste, las esperanzas que encendiste». Paré de caminar, volteándome para mirarlo completamente. «Nuestro legado», corregí, «porque nada de esto hubiera funcionado sin ti, sin tu trabajo duro, sin tu integridad, sin tu ejemplo de lo que significa realmente el sacrificio y el amor familiar». Él me atrajo hacia sus brazos, y ahí en medio de la calle, con gente pasando a nuestro alrededor, nos besamos. Un beso que sabía a tacos y esperanza, un beso que sabía a futuro. «Te amo, Alma Morales Salazar», dijo cuando nos separamos. «A pesar de todo lo complicado, a pesar de todas las diferencias, a pesar de cómo empezó todo esto, te amo por quien eres, por lo que representas, por la forma en que me haces querer ser mejor cada día». «Y yo te amo, Roberto García Ortega», respondí, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas.
por tu fuerza, por tu bondad, por haberme recordado que la vida es más que dinero y poder, por haberme enseñado que a veces las cosas más valiosas son las que no se pueden comprar. Caminamos de regreso a su casa tomados de la mano, y mientras caminaba por esas calles de Iztapalapa, tan diferentes de mi penthouse en Polanco, me di cuenta de algo. Yo había pensado que estaba salvando a Roberto, que le estaba dando una vida mejor, que le estaba ofreciendo oportunidades que no tendría de otra forma, pero la verdad era mucho más complicada y hermosa que eso. Él me había salvado a mí también, me había sacado de mi torre de marfil, me había recordado de dónde venía, me había enseñado que el dinero sin propósito es vacío, me había dado algo que no había tenido en años, una familia, un hogar, amor real. No, esto no era un cuento de hadas. Era mejor, porque los cuentos de hadas terminan con «y vivieron felices para siempre», sin mostrar el trabajo que esa felicidad requiere, sin mostrar las dificultades, los compromisos, los sacrificios mutuos. Nuestra historia continuaría siendo complicada. Todavía había gente que murmuraba sobre la diferencia de edad, de clase, de educación. Todavía había desafíos que enfrentar, obstáculos que superar, pero lo haríamos juntos, con honestidad, con respeto, con amor, porque al final eso era lo que realmente importaba. No cómo había comenzado nuestra historia, no las manipulaciones o las mentiras del principio, sino a dónde habíamos llegado, quiénes nos habíamos convertido el uno para el otro. Esa noche, mientras me quedaba dormida en la pequeña casa de Roberto, con su brazo rodeándome protectoramente, pensé en ese momento 18 meses atrás, cuando vi a un joven mecánico comiendo escondido detrás de un carro viejo, y cómo ese momento, ese instante singular de compasión e impulso, había cambiado no solo su vida, sino también la mía. A veces los ángeles llegan cuando más los necesitas, a veces tienen tacones y compañías millonarias, y a veces tienen manos callosas y corazones de oro. Y a veces, si tienes mucha suerte, encuentras a tu ángel justo cuando más lo necesitas, y él te encuentra a ti, y juntos construyen algo más fuerte que cualquier diferencia, más grande que cualquier obstáculo, más duradero que cualquier dificultad. Eso era lo que habíamos construido Roberto y yo, no un cuento de hadas, sino algo mucho mejor, una historia real de amor, redención y segundas oportunidades. Y esa historia apenas estaba comenzando.